está con nosotros el ingeniero Carlos María Uriarte. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Un lujo especial. Bueno, me alegra mucho. Un placer estar acá. No es una entrevista, no han sido entrevistas convencionales en el sentido de que uno pretende contribuir modestamente a que se sepa que hay un equipo trabajando. En este caso, usted integra un equipo en Ganadería, Agricultura y Pesca que debe tener tantos asuntos, por lo tanto, estos minutos para nosotros son muy valiosos. Usted venga después de un día. ¿A qué hora arranca, por ejemplo, Carlos? A las 5, 6, todos los días. Pero de campaña acostumbrado a eso, ¿no? Es la hora que más me gusta, ¿no? Ajá. Hasta las 8 somos fértiles. Después cumplimos lo que hayamos decidido. Y quién sabe hasta qué hora de la noche, ¿no? Doctorado en economía, o sea, usted ingeniero agrónomo, pero tuvo un doctorado en Nueva Zelanda, un país que admira, ¿no? Sí, tengo un máster en en economía. El doctorado, toda una historia, lo hice, pero no lo pude concluir. Vivimos con la familia muchas veces, 7 veces en Nueva Zelanda y es un país que admiro. La verdad que admira. Sí. Y cuando ve lo que está pasando en Uruguay, ¿admira más Uruguay que Nueva Zelanda? ¿Se plantea esa competencia? Lo que pasa es que yo lo admiro, pero Uruguay tiene cosas que Nueva Zelanda jamás va a poder tener. Por ejemplo. El valor de la amistad, el valor de la familia. Son patrimonios que deberíamos sentirnos muy orgullosos y que realmente en Nueva Zelanda carecen de los mismos y se hace sentir. No sé si lo pongo en un aprieto, pero ¿cuál es la relación de población urbana y rural en Nueva Zelanda con respecto a nosotros? Porque acá tenemos que más del 95% de población urbana, ¿no? Nosotros somos uno de los países más urbanizados, te diría, no te sé del mundo, pero de los más urbanizados, a pesar de tener una base fuertemente agropecuaria. Nueva Zelanda no es así. Nueva Zelanda se caracteriza por tener poblaciones en promedio, ¿no? Pero cada 25 kilómetros. Poblaciones en las cuales hay todos los servicios, todos, bancos, farmacias, supermercados. Y la gente vive mucho en el interior, en realidad viven con mucho confort, no es lo mismo. Claro. Lo más parecido que puede haber en Uruguay y en Nueva Zelanda es la vuelta de Punta del Este, Maldonado, el campo rural, ¿no? Maldonado rural, Colonia, Carmelo, eso es lo más parecido que Uruguay pueda tener. Ajá. Carlos, dígame, voy a emplear un término que no solo no me gusta, sino que lo rechazo. Y estoy convencido de que nunca se va a llegar a instalar. Pero a veces sospecha que hay como esa grieta entre lo urbano y lo rural, por ejemplo. Cuando usted estuvo participando de la Federación, de la ARU también, ¿no? ¿Siente que hay...? Hay una razón histórica, ¿no? Uruguay nació siendo un puerto, con toda la gente amontonada en la vuelta de los barcos y un campo completamente deshabitado por los indios. Desde aquello hasta ahora, obviamente hemos evolucionado, pero ese carácter de puerto, de tener todo concentrado en la vuelta a la bahía, lo llevó gran parte de su historia. Y yo te diría que aún persiste. ¿Ese recelo? No sé si es un recelo, es un desconocimiento entre la gente de urbana y la gente de campo. Y que ha sido utilizado o mal utilizado, desgraciadamente en la historia, a veces con fines de rédito político, que eso es muy obvio, no invento nada. Desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque eso no contribuye con el Uruguay que todos deseamos, que es un Uruguay unido, orgulloso de lo que somos. Y la esencia de país agropecuario lo tenemos. Claro. Lo que pasa es que también a veces se asocia con esa cosa del latifundismo, ¿no? Y es parte de lo que se ha utilizado. También hay una razón histórica. Digo, hace muchos años era común que hubieran latifundistas, es decir, gente que vivía del capital, grandes extensiones, pero no vivía trabajándola. Claro. Esa realidad hace mucho que ya no existe. Podrá seguir habiendo gente con muchísimo campo y capital, pero son los menos. Claro. Al campo se le planteó ahora como se solaparon crisis, ¿no? Veníamos de una situación complicada por la retracción china, por la fiebre porcina, que parece que fuera ya de la prehistoria, se sumó que faltaba bastante lluvia, y de repente nos enfrentamos a esta situación de paralización casi planetaria. Sí. La verdad que capaz que el adjetivo que mejor define lo que hemos vivido es la intensidad, ¿no? Han sido momentos muy, muy intensos en los cuales hemos tenido que postergar la gran mayoría de los planes que teníamos y que con tantas ganas guardamos.
pero realmente a los 6 días tuvimos que declarar una emergencia agropecuaria por sequía, la cual hemos tenido que ampliar ya 2 veces. ¿A cuánta gente se llegó con eso? Y hoy alcanza 4 millones de hectáreas, ¿no? 10 departamentos, más de 6.000 productores, de los cuales hay 2.400 que han solicitado ayuda a estos momentos. En estos momentos estamos adjudicando, Sí. otorgando las ayudas solicitadas. ¿Y se postergó el cierre de eso? Todavía hay el último llamado, todavía hay tiempo para presentarse. Igual somos elásticos, estamos para ayudar al que lo precise. Incluso yo no descartaría una tercera ampliación. No descartaría porque hay zonas, en mi departamento, en Cerro Largo, hay zonas que no fueron incluidas en el pasado y que hoy están como estaban las otras, verdes. Claro. Cambió el color. Vamos a ir, si le parece, a poner la lupa en algunos sectores, pero me llamó la atención lo que decía el otro día en conmemoración de este Día del Trabajador Rural, el 30 de abril, Juan Ignacio Bufa, ¿no? Mencionaba, cada 4 horas desaparece un trabajador rural, lo que es alarmante, ¿no? Y después agregaba, tomaba nota de los cotizantes al BPS, y yo digo, bueno, pero algún día volverá ese trabajador, porque después está la revolución industrial, esa 4.0, procesos de automatización, en el campo eso se ve muchísimo. ¿Cuál es la expectativa para esa gente? Y yo creo que es el gran desafío, Daniel. El gran desafío es lo que tú mencionas como una amenaza, transformarla en una oportunidad. Lo que hemos vivido en los últimos tiempos, en otras cifras se puede expresar igual, pero son miles de trabajadores que han dejado el sector, así como productores, ¿no? Miles. Y eso ha provocado cambios profundos en el sector. Las oportunidades vienen por el lado de adaptarte a la tecnología, a las nuevas formas de producción, que eso es inevitable. Probablemente en el agro, aunque no parezca desde afuera, es donde más cambios se van a dar en la tecnología por el lado de la automatización y por el lado de tratar de bajar costos y prescindir. Y ahí es donde se dan las oportunidades. Y si algún vecino lo está mirando y dice, pero Carlos, mire que se me viene una gran empresa y opera aquello de la... bueno, en su momento se mencionó lo de los frigoríficos, ¿no? La cartelización, ¿no? Vienen, invaden con maquinaria, se quedan con grandísimas extensiones de tierra. Sí, ya creo que esa avalancha la tuvimos con el furor de la agricultura, la tuvimos. Y bueno, fue duro. Para los que estábamos afuera de ese circuito, de ese aparato, fue duro, porque arrasan con lo que venga. ¿Y no hay riesgo de eso? No lo veo. No en estos momentos, porque no hay interés de esas grandes empresas como lo hubo. Eso hay cuando hay una explosión desde el punto de vista de la rentabilidad de los precios, ¿no? Sí, o cuando te apretan del otro lado, como fue con Argentina. Ahora al revés. Ahora al revés, sí. Tenemos que convencerlos de que se queden. Claro, de que se queden y que se afinquen familias, ¿no? Usted hablaba de cuánta gente en este momento dice, uy, si yo estuviera en el campo estaría mucho mejor que estar aquí en el medio de esta situación, ¿no? Tú sos del interior, Daniel, y sabes qué bien se puede llegar a vivir en el interior. Y yo a veces me amargo mucho cuando veo tantos uruguayos pasándola mal en los suburbios de las ciudades, no solo de Montevideo, de muchas ciudades, cuando se podría pensar en que esa gente por lo menos vivan en un ambiente sano, en un ambiente donde el agua sea sana, el aire limpio, y puedan criar a sus niños en un ambiente de trabajo. Ese es un sueño que ojalá podamos contribuir a revertir. Ese despoblamiento de la campaña que toda la vida se nos ha dicho es una cosa que está determinada, es mundial, y no hay forma. Yo no me entrego en eso. No, hay una mirada también a veces idílica, ¿no? Porque uno se imagina el tambero, ¿no? Que le está pasando horrible, porque además en el caso del tambo, ¿no? Ya venía de una caída de precios bastante importante. Se le suma esto de la falta de agua, de la sequía, la necesidad de tecnificarse. Ahí no hay feriado, no hay domingo, no hay sábado. Las vaquitas van directas al corral y hay que ordeñarlas. Y cobra en pesos. Sí. Daniel, permíteme. Claro. Yo lo veo distinto. A ver. Hay mucha gente que ama lo que hace. Me imagino que usted tiene una mirada mucho más calificada, así que lo escucho atento. Hay gente que ama ordeñar, ama ese trabajo. Sí, pero si no le dan los pesos, Carlos. El tema es justamente que hay que solucionarle que pueda vivir de eso. ¿Y cómo se hace? Y no lo ve como, bueno, hay que trabajar porque se ha hecho pero eso cosas es por plata, ¿no? en contra. Hay que subsidiar. No es todo por plata, por eso digo, porque hay cosas que uno hace, pero tienen que ser rentables. Y en un país como el Uruguay tienen que ser rentables. ¿El subsidio es mala palabra para usted, Carlos? No, no lo es, no. No lo es, pero hay
hay que tenerlo en cuenta, nada más. Pero no, hay momentos que es una herramienta que puede ser útil para equiparar o equilibrar alguna desventaja que le está sucediendo a la persona, pero no depende de él. Pero Porque no hay un una tema cosa social, eterna, ¿no? hay un tema social de base también, ¿no? Es que es que justamente el rubro lechero tiene esa fundamentación. Es un rubro que necesita de la familia del trabajador en el medio rural, porque la vaca hay que ordeñarla todos los días. Y eso es una virtud para un país como el nuestro que tiene las cualidades que tiene. Y a veces tiene la ilusión de hacer un buen negocio y de repente queda colgado del pincel. Yo recuerdo que usted dijo en su momento, la deuda de Venezuela con Conaprole, que es como decir, con los productores, y se tiene que hacer cargo del Estado. Y bueno, es parte de las cosas. ¿Y por qué se ríe? Porque ahora está Porque bravo. me querés hacer decir algo. Ya, yo te voy a contestar porque Luis me ha rezongado en ese sentido. Eso es lo que yo pienso. Lo rezongó. El presidente lo rezongó. No, pero bien. Simplemente es que el gobierno no ha tomado decisión al respecto. Ajá. Y eso está bien que el público lo sepa. Lo que yo pienso todo el mundo lo sabe. Sí. Pero el gobierno aún no ha tomado porque hay otras condicionantes que hay que tener en cuenta. Pero permite, no quiero dejar el sector lechero. Nueva Zelanda basó su explosión, su crecimiento, en base a dos sectores. La producción ovina, de carne ovina, claro, y el lechero, sobre todo el lechero. Y hoy es el único país del primer mundo que tiene una agropecuaria basada, una economía basada en la agropecuaria. Para no alentar expectativas, lo de Venezuela por ahora entonces queda bastante... yo no diría nada. No diga nada, por la duda. No decimos nada. No, lo estamos estudiando con profundidad y con responsabilidad. Acaba de hablar del sector ovino. Soy vasco, no te olvides. Vasco, sí. Vasco y... Es verdad, Uriarte es un apellido de origen vasco y terco, ¿no? Como cuando, ¿cuál era su rol en la cancha en el rugby? Win forward. ¿Y eso qué significa? ¿Ir al choque? Era de los que... de los que iba era los que iba abajo para taclear, hacerlos caer. Ese. Fue seleccionado uruguayo, ¿no, Carlos? Jugué en Los Teros, sí. ¿En qué año fue eso? Y jugué yo tuve una anécdota que la cuento siempre, pero ya debo aburrir. Nosotros integramos un juvenil, una selección juvenil, un sudamericano, que fue la primera selección de rugby que fue a Chile después del accidente de los Andes. Claro. Con la misma edad. Yo tenía 16 años. ¿Y ese cruce por la cordillera no se lo olvidó? No, lo que fue la despedida. Recién, hoy de grande, claro, me imagino lo que fue la despedida en Carrasco cuando partimos, ¿no? Claro. Y lo que fue allá cuando nos recibieron. Ajá. Y después jugamos en el mayor también. También, sí, eso lo recuerdo. Recuerdo haber leído esa parte. Mencionó como al pasar el rubro ovino. ¿Qué tema ese? Porque en su momento era aquella explosión fenomenal. Cualquiera que tuviera ovejas tenía garantizado una renta interesante. No aprendimos nunca a comer carne ovina, por ejemplo, ¿no? Sí, ese es un debe. Y recuerdo, las mismas bases que dije para la lechería se aplica para la producción ovina. Esa necesidad de tener la gente, el pastor, de cuidando a las ovejas para que la cosa ande. Sí, no tenemos costumbre, sobre todo en las ciudades, ¿no? En el interior es muy común, es una carne muy sabrosa y es mucho más cara en el mundo que la carne vacuna, claro, ¿no? Pero hay que saberla conocer. Claro. Cocinar. Perdón. Bueno, ese es un desafío de pronto para esta administración, ¿no? Seguir fomentando eso. Hablando ya de la carne más tradicional, ¿cuánto cayó, por ejemplo, la faena? Ahora se insinúa, el motorcito del agro siguió encendido, moderando suave, pero encendido. ¿Cuánto cayó la faena, por ejemplo? Bueno, ha sido nuestra prioridad que el motor no apague, como diría Azucena. Sí. Nosotros hemos estado vigilosos. La faena, yo te diría más que nada las exportaciones, que un poco reflejan la actividad, bajaron un 28 o 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es mucho, no tanto, ¿no? Es muchísimo. Para un país exportador como el Uruguay es muchísimo. Esos son dineros genuinos que no han entrado al país. Claro. Y eso es menor actividad. Primero por la China, por otras razones, después por el virus y el coletazo que dio Europa. ¿Y ahora se va abriendo un poco? Se está percibiendo una reactivación con China en las actividades. Hoy hay una faena de 40.000 y pico de animales por semana que es
llegando a lo normal para esta época del año. Ujú. Deberíamos estar un poco por arriba. Un poco por arriba. Ahí me lleva a lo otro, lo de la industria, ¿no? Sí. Un sector complejo también, ¿no? Sí, la industria es complejo, pero viene pasando por un momento también complejo. Delicado. Digamos que pasaron también momentos buenos, ¿no? Sí. Pero este momento no está llevando la mejor parte. ¿Y allí usted hace una diferenciación, por ejemplo, entre el frigorífico extranjero y el local? No es que haga, pero en realidad importan todos, sobre todo los más pequeños, que son la gran mayoría de los nacionales, ¿Y ¿no? allí hay que focalizar alguna política? Y es lo que más precisan la colaboración del Estado, pero hay que estar atento a lo que ellos precisen, y son los que más están sufriendo. Y los gremios, por ejemplo, cuando reaccionan, hace un tiempo, ¿no? Se necesitaba justamente que el motor siguiera por lo menos moderando, y allí se planteaban algunas inquietudes desde el punto de vista gremial. Nosotros convocamos a toda la cadena, o sea, a todos los industriales, productores, sindicatos, y realmente los sindicatos de la industria frigorífica son dos. Son dos, exacto. Y bueno, creo que fueron reuniones productivas que, si bien no llegamos a lo que hubiéramos deseado, se dialogó y se tomaron medidas que vigilaban o cuidaban de la salud de los trabajadores, que era lo que más preocupaba, pero sin que la máquina parara. Claro. Y en un momento además que no había mercados. Entonces, en definitiva, creo que la mano de Dios es justa y hizo lo que debía hacer, y fue lo que pasó. Bueno, se tonificó la corriente arrocera, allí la cosecha está finalizando con buenos rendimientos. En el caso de la soja ya es más dispar, ¿no? Sí. No están acompañando mucho los precios. No es menor lo del arroz, ¿no? Sí. Porque el arroz viene de 6, 7 años malos, y que ha hecho reducir el área de arroz en el Uruguay bastante, ¿no? Estamos en uno de los mínimos históricos, en 135, 140.000 hectáreas. Y es un sector muy importante, sobre todo en los lugares donde se desarrolla, no por la rentabilidad que da por hectárea, sino por toda la actividad que desparrama y que genera, ¿no? Claro. Da más o menos como la lechería en Uruguay, con solo el 1% del área, ¿no? Eso da una idea del volumen de recursos que el arroz genera. Y el arroz estamos por finalizar, o finalizando, aparentemente un año que va a ser por primera vez positivo, ¿no? Con buenos rendimientos, buena calidad y con un mercado internacional ávido de arroz, por circunstancias, digamos, quizás consecuencias de la pandemia en algunos lugares, y por secas, problemas climáticos en los países exportadores. Bien, si me deja volver un minutito, después quiero detenerme en algunas declaraciones que hizo recientemente en búsqueda, pero volviendo sobre la carne. No se cumplió con la Hilton, que son 6.000 y pico de toneladas a Europa. Una Europa que también está complicada. ¿Eso compromete la performance, digamos, el grado de cumplimiento que tiene Uruguay con los mercados? No, de ninguna manera. No se cumplió, o sea, que no se cumpla la cuota Hilton no es una falta. O sea, los argentinos pasaron años sin cumplir los 23.000 toneladas que tienen, y no pasó nada. Incluso Uruguay insistió muchísimas veces para que nos cedieran algo, y nunca pudimos. No, en este caso se anunció con su debido tiempo que no se iba a poder cumplir, se pidió una prórroga, y no se la consiguió, y fueron razones ajenas a la voluntad de Uruguay, ¿no? Que habían otros compromisos, que es otra cuota que el Uruguay maneja, que se llama cuota 481, que fue la que hubieron carnes que llegaron a Europa, y los clientes, que eran básicamente restaurantes y hoteles, no estaban cerrados. No estaban, y bueno, la querían devolver o renegociar, y eso provocó un tapón que hace que hubo que redireccionar las carnes, ¿no? Brasil está pensando en dejar de vacunar contra la aftosa. No es nuevo. No. Uruguay viene anunciando hace mucho. Nosotros hace ya 2 meses estuvimos con el presidente de la Farsul, que es la agremiación más importante de Río Grande do Sul, y bueno, nos explicaba las razones por las cuales habían decidido eso. ¿Y ustedes allí establecen costo-beneficio, digamos, la eventualidad de dejar? Se hizo un trabajo muy importante a fines del año pasado, donde técnicos evaluaron las posibilidades de dejar de vacunarse. Es una cosa que se viene evaluando permanentemente. Brasil resuelve por lo que es Brasil. Y Brasil tiene una industria de producción de carne porcina muy importante,
donde el hecho de ser libre de aftosa sin vacunación significaría retornos muy importantes a su industria. Ahí le cierra bien la cuenta. No tanto por la parte de vacunar, ahí le cierra la cuenta. Sí. Y además, digamos, tiene en cuenta de que allá abajo, en el sur, lo tiene Uruguay, que le cubre las espaldas y confía en nosotros. Eso te lo dicen siempre. Pero esa relación en nosotros no se daría en Uruguay, eso de dejar de vacunar. No, nosotros hoy por hoy, Uruguay el año pasado fue durante algún tiempo el país, y hoy sigue siendo uno de los mejores, que mejores vende sus carnes en el exterior, que las hace valer mejor y cumple, porque no solo es tener un producto noble, sino además ser un país cumplidor. Y en eso Uruguay se ha destacado y por eso hoy sigue vendiendo sus carnes muy por arriba de la región. Accedemos a todos los mercados, es decir, no están dadas las condiciones para que bajemos la guardia, dejemos de vacunar y arriesguemos a que nos pase lo que nos pasó en el pasado. Bien, bueno, tuvo que guardar la carpetita de Venezuela en un cajón. Ahora, ¿qué pasó cuando se empezó a abrir los cajones del ministerio? Voy a leer algo que usted lo dijo en una entrevista en Búsqueda. Mencionó la dirección de la granja, hay un proceso penal en marcha ahí en ese caso, ¿no? El Sistema Nacional de Información Ganadera, allí está el tema de la trazabilidad del ganado, ¿no? Aquello que en su momento fue exhibido como un enorme logro. Y no descartó algunas otras cuestiones. Y dijo, leo textual, se asemeja a una anarquía donde cada uno o muchas partes, o sea, unidades ejecutoras, hacían independientemente lo que les parecía que debían hacer sin la debida coordinación. Hasta ahí uno diría, bueno, una anarquía administrativa, pero acá hay plata. Sí. Y esa es una de las diferencias que nosotros como gobierno, creo que vamos a ser claros en eso con respecto al anterior. Para nosotros es claro que somos servidores de los ciudadanos, de la gente. Estamos al servicio de la gente. Y los dineros que manejamos son de la gente. Entonces es justo que la gente nos exija cuentas al respecto y tenemos que ser transparentes al respecto. ¿Con qué se encontró acá, Carlos? Primero lo de la anarquía, lo quiero explicar. La anarquía es que cuando cada uno hace lo que le parece, bien o mal, pero cada uno hace lo que le parece, con independencia, con diferencias de importancia en la asignación de recursos, hasta logos distintos había en las diferentes ejecuciones. Y que puede ser una manera que respeto de trabajar, que respeto, pero nosotros pensamos en que el ministerio debe ser uno solo. O sea, más vertical que horizontal. El ministerio es uno solo, somos todos un equipo que estamos al servicio. Y eso es lo que estamos haciendo hincapié. Y para eso tenés que coordinar los contadores, no tener 20 contadores, 20 asesores de allá, de acá. Estamos todos juntos para formar un solo equipo. Hay una cantidad de contratos que no se renuevan. El ministerio tiene 2.050 empleados, de los cuales 160 son contratos. Se van a renovar los que son necesarios. Los que no son necesarios no tiene sentido renovarlos. Pero de esa estimación de 160 y no te sé decir porque lo estamos evaluando de a uno. Bien, de a pero uno. vuelvo Tenemos hasta el 30 de junio la gran mayoría. Se han renovado algunos ya, otros no. Sí. Pero vuelvo sobre la base de la plata. Esto es plata, ¿no? O sea, usted entiende que acá hay... Hoy escuchaba a Bartol, por ejemplo, aludiendo a la situación con la que se encontró en el Mides. Y dice, lo que había acá era desidia. Pero claro, después hay un dinero que no se sabe muy bien cómo se gastó. ¿Hay situaciones análogas en ganadería? Yo no te lo puedo afirmar, pero no descartaría que las hubiera. No descartaría. Entonces, nosotros desde el Vamos queríamos hacer una fotografía del recibo del ministerio. Y para eso es fundamental entrar en un análisis profundo, será auditoría, serán investigaciones administrativas. No sé cuál será el recurso, pero... obviamente no podemos analizar un ministerio tan grande con profundidad, por eso vamos identificando áreas, de las cuales tú mencionaste algunas, de las cuales nosotros consideramos es necesario informar a la población, dar transparencia acerca de cómo se ha recibido el ministerio y cómo se han usado los fondos públicos. Ajá. ¿Cuál es el presupuesto del ministerio más o menos? Del orden de los 100 millones de pesos. Ajá. Más o menos. Y sobre eso entonces va a haber como un análisis detallado, unidad ejecutora por unidad ejecutora. Sí, eso ya lo tenemos. Nosotros vamos a profundizar el análisis en aquellos que, mirando para atrás, ¿no? Consideramos, como lo que tú mencionaste, la DIGEGRA. En la DIGEGRA hay procesos
hay gente apartada, Sí. hay gente procesada, Sí. por malversación de fondos. Entonces, queremos ver si eso se ajusta a la verdad o si se ajusta que haya condena Ajá. al respecto. Entonces, Bueno. y hay más para investigar ahí, ¿no? ¿En qué áreas? En el uso en la digegra me refiero. Sí. Hay varias otras áreas. ¿Y lo de la además lo que está trazabilidad en qué marcha. consistía, por ejemplo? Y la trazabilidad es un logro que el Uruguay ha tenido, de sus principales logros. Sin embargo, hay gente malintencionada que la ha puesto en riesgo. ¿En qué términos se pone en riesgo? Y bueno, haciendo mal uso de las caravanas en primera instancia, es decir, cambiándolas o sacándola donde no existen animales, utilizándola para sacar fondos. Pero el actual sistema de caravaneado hoy no es fiable, entonces. Es vulnerable, te lo diría yo. El actual sistema, y es lo que es el desafío que tenemos, es un sistema vulnerable que lo debemos mejorar, no lo debemos desechar. Pero eso compromete a la marca país. Y bueno, por eso mismo necesita un estudio profundo de lo que se ha hecho y que se llegue al hueso, es decir, qué es, si se usó mal, por qué se usó. Y eso además compromete también más dinero, ¿no? Porque ahí la compra de las caravanas es un montón de dinero, que también los llamados que se hicieron estuvieron bien hechos, se adjudicaron bien, se tuvieron en cuenta. O sea, hay un montón de aspectos que merecen ser analizados. En el Pero lo ranking de principal prioridades de inquietudes, digamos, ¿eso está en el primer lugar hoy? es uno de los primeros, sí, porque la trazabilidad es muy importante para el Uruguay. Ujú. Y debemos corregir la vulnerabilidad, pero también corregir todo lo que se hizo mal para atrás. Y si hay responsabilidades, hay que dejarlas bien claras. Bueno, ¿en algún caso se está cursando ya una denuncia penal? Entiendo que sí. Sí, hay en tratamiento, demandas en tratamiento. Está bien. Curso. Lo del chipeado, por ejemplo, en su momento fue mencionado. La titularidad de la entidad, de la Cotriba, es del subsecretario, ¿no? Allí la presidencia. A los perros, te pasaste por los perros. Vamos a los perros. A los perros, el Porque chipeado. también Sí. allí en su momento dijeron, bueno, Sí. esto tiene que ser masivo, hubo gente que compró, Sí. pagó, y resulta que son poquitos los perros chipeados hoy. Sí, mira, hay menos perros chipeados de los que están inscritos en el club. O sea, sí, hay perros de Pedrigue que no tienen chip. Claro, ¿y ahí qué pasó también? Realmente no se ¿Pero eso ha fue un tenido fracaso éxito como en eso. política? No se ha tenido éxito, lo que no quiere decir que se deba dejar, pero por eso hay propuestas de cambiar el enfoque del perro y de los animales en general, que bueno, es lo que vamos a trabajar. Lo de la salud como cuestión global, ¿no? Incorporando al hombre y al animal también. Bueno, parte de... Claro. ¿Algún rezongo de haber tenido también cuando dijo que aquella situación de las jaurías, ¿no? O sea, perro que entra a mi predio y me mata la oveja, le prendo cartucho, creo que lo dijo, no lo dijo usted, No, en yo su no lo momento dije. lo dijo su ex colega Sí, no, en la presidencia de pero la es FED. una realidad, es un problema muy serio que tenemos con los perros, que entre todo como sociedad lo tenemos que resolver. Es muy serio. Yo hablé y me hago responsable de captura. Yo creo que, Pero Carlos, usted captura al perro y ¿qué hace con él? bueno, eso es lo que tenemos que hacer entre todos, no yo. Entre todos tenemos que hacer lo que el perro suelto y sin un responsable es un riesgo para la sociedad. Y entonces, Es un riesgo sanitario, Ujú. porque no solo es que pueda atacar a una persona, como desgraciadamente vemos en casi todos los días, y hay ingresos diarios de niños mordidos por perros, tenemos que hacernos responsables. Bueno, y el perro no puede convivir. Hoy además no solo transmite hidatidosis, tiene leishmaniasis, la cantidad de enfermedades que se transmiten a través de los perros. pero en Entonces, su momento le dijeron es de- que la perrera otra vez. es deber del Estado Sí. evitar ese contacto. ¿Por la perrera? Hay otras formas también de hacerlo. ¿Cuál? Bueno, captura. Correcto, pero vuelvo a lo mismo. ¿Sabes por qué no Sí. digo perrera? Porque la perrera, la población en general lo asocia a matanza Sí, de perro. exacto. Y la matanza de perro no es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de captura. La captura significa retirarlo de los espacios públicos, llevarlo a un lugar donde alguien lo pueda cuidar y poder pensar en la mejor forma de darle un mejor destino. Yo capturo a ese perro. a una jauría, ¿no? Me mataron la majada, los meto para adentro. ¿Y qué hago con esos perros? Va a haber que hacer, alguien va a hacerse responsable, lo puedo llevar a un asilo en el que alguien se haga responsable y ver si logramos encontrar entre todos a alguien que los quiera criar. No está pensando en matar perros.
No es la idea. O sea, Pero- si podemos evitar matar perros, sería el primero en hacerlo. El primero. Sí. Pero es un problema que entre todos, y acá respeto, saben bien porque he hablado con muchas personas que se dedican a cuidar animales, las respeto, pero es entre todos que tenemos que encontrar una solución. Y es una solución que una vez que lo corrijamos, para el futuro se va a solucionar. Pienso que lo tenemos que encarar así. Bien, seguimos con estas cuestiones vinculadas al campo, ¿no? Lo del abigeato en su momento generó un estado de alarma, Sí. porque además ya no era para comer, ¿no? No, el abigeato es un tema muy serio hoy. Sí. Y podemos, ¿Y serio en qué términos de números, por ejemplo? de números, y casi similar al femicidio. Es de los únicos... Pero no me compare porque si no, o sea, No, en números, el En número de bueno. delitos, no ha bajado. no ha bajado. No ha bajado, Ha aumentado. probablemente han aumentado. El fiscal decía que han aumentado. Han aumentado. Eso es probablemente. pérdidas económicas, obviamente se sabe, hasta es aspectos emocionales. Desmotivación. Y bueno, estamos en contacto con el ministro Larrañaga al respecto. Evidentemente el Ministerio del Interior está muy distraído en cosas importantes y bueno, ha tenido que destinar muchos recursos. Es responsabilidad de todos ayudarlos también al Ministerio del Interior para poder atender a esta necesidad. Usted sabe más Pero- que yo de esto, en su momento también el Código Rural, lo trataron en la Federación, habilitaba que el dueño del predio, del campo, habilita a que esté armado Habilita. y entonces que actúe. Habilita. En la ley de urgente consideración Sí. hay varios aspectos que tienden a solucionar mucho los problemas que hoy subsisten, pero no podemos esperar 90 días a que esté la ley de urgente consideración. ¿Y Nosotros entonces? tenemos que tomar medidas. ¿Y qué? Estamos en eso. Ah, pero a ver, adelante. Estamos en eso. No, la militarización de las áreas fronterizas ha sido una gran solución. Hay productores que se han juntado para proveerle de recursos al Ministerio del Interior donde no tiene. El Ministerio me contaba de Tomás Gomenzoro, por ejemplo, en Sí. Artigas. Hay gente que se está agrupando en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp para vigilarse unos con otros y colaborar con las comisarías para que no anden haciendo recorridas inútiles. Hay vecinos de Durazno que se juntaron y compraron un dron de alta tecnología, muy importante, que anda hasta de noche y bueno, está al servicio de la policía. Ese es el Bien. tipo Hablaba de la ley de urgente consideración y además de esta emergencia sanitaria. Se debió distraer mucho recurso para esta contingencia, para esta emergencia. Se distrae mucho de la investigación agropecuaria. Estuvo participando de la asunción de dos grandes profesionales, ¿no? De Bonica y también de Bedgen, ¿no? En el INIA. ¿Se distrae mucho ahí, Carlos? No, cuando se planteó la voluntad de los gremios, de los gremiales agropecuarias, de donar al Fondo Coronavirus, nosotros los pasos que hicimos previo a que todo se resolviera fue asegurarnos de que los institutos de los cuales iba a partir esa donación no resintieran su funcionamiento. Y en el caso de Línea fue así. En el caso de Línea, nosotros chequeamos de que Línea contara con los fondos necesarios para seguir funcionando. Y en esto yo quiero aclarar, porque hubo alguna versión que decía que se iban a utilizar los fondos de tecnologías para la promoción de tecnologías agropecuarias, los conocidos como FPTA. Sí. Y eso no es así. Ajá. Nosotros, el Ministerio de Economía quedó comprometido de asegurar esos recursos para que le llegaran a Línea y no tendría por qué haber resentimiento. Ahora que está mencionando de Línea, me recordaba una oyente, una televidente, hasta la JUTEP tuvo que ver con la transparencia y con la probidad de quienes estaban a cargo. ¿Situaciones de esas son generalizadas o fue muy puntual eso? No. Creo que Línea pasó un capítulo triste de su historia en los últimos 2 años, años y medio, que lo consideramos superado, y más aún en las manos que hoy está. Tenemos absoluta certeza que la institución que nos enorgulleció siempre está de vuelta parada y firme y vamos a podernos sentir muy contentos con eso. Muchas gracias, ministro. Por favor, gracias a ti, Daniel.